apocalíptico y de la enseñanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos el estudio del libro de Apocalipsis y en esta oportunidad estaremos entregándoles la enseñanza número 16. Hoy estaremos hablando dentro de la revelación de Dios para los hombres, la escena de la visión. Y les invito a que leamos allá en Apocalipsis en el capítulo 1 los versículos 10 y 11, que dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Como ya hemos visto hasta aquí, el primer capítulo de Apocalipsis forma una introducción a todo el libro de Apocalipsis. Primero, encontramos que consiste en un breve párrafo en que se da el título y el propósito del libro. Y esto lo leemos allá en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo segundo que encontramos es que va seguido por una salutación. Y eso lo vemos en los versículos 4 al 8. Y lo tercero, como veremos de aquí en adelante, consiste en la visión de Cristo que se le dio a Juan para que él pudiera, a través de esto que iba a escribir, de esto que se le iba a mostrar, hablarle a todo el pueblo de los cristianos a través de todos los tiempos, pero en especial a aquellos que habían de venir para los tiempos apocalípticos, los tiempos del fin. Vamos a leer estos versículos que encontramos a partir del 9 hasta el 20. Vamos entonces a desarrollar esto, y antes de que Juan pudiera recibir un presagio, o sea, una predicción de las cosas que se le iban a mostrar, de lo que había de tener lugar en el futuro, debía ver primero a Cristo, tenía que tener una experiencia personal, gloriosa con su Señor, con aquel que se le estaba revelando y dándole la revelación para los hombres. El apóstol tuvo su visión en la isla de Patmos, estando en el Espíritu, y dice que fue en el día del Señor. Esto lo leemos en el versículo 10 de este capítulo 1. Así que el tema de su visión, pudiéramos decir que fue el Hijo del Hombre de pie en medio de su iglesia. El autor se presenta como Yo Juan, y esto lo encontramos en el versículo 9. Andrés Robert Fawcett era un clérigo anglicano irlandés, ahora conocido como comentarista bíblico. Fue un predicador evangélico y autor de muchos libros. Llama la atención a los paralelos que encontramos en Daniel, en el capítulo 7, versículo 28, Daniel capítulo 9, versículo 2 y Daniel capítulo 10, versículo 2. Y voy a permitirme leerlos para que podamos entender mejor la idea de lo que este escritor, de este comentarista nos está planteando. En Daniel 7:28 leemos: Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. En 9:2 leemos: En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y en el capítulo 10, verso 2, dice Daniel: En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Así que en este escrito, este comentarista nos está dando una idea del paralelismo que se puede encontrar aquí. O sea, él dice, este es uno de los muchos parecidos entre los videntes apocalípticos del Antiguo y del Nuevo Testamento,
y dice que ningún otro escritor de la palabra de Dios emplea esta frase, la revelación. Juan se describe como vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Una traducción más exacta es: partícipe con vosotros en la tribulación y reino y paciencia que son en Jesús. La palabra paciencia es un término demasiado pasivo para el griego, que se traduce como hipomone, que significa perseverancia o fortaleza. Sobre la frase en la tribulación, este otro John Albrecht Bechtel, que fue un clérigo pietista luterano y erudito en lengua griega, conocido por su edición del Nuevo Testamento griego y sus comentarios al respecto, hace la atinada observación diciendo: este libro ofrece más deleite a los fieles en la tribulación. El libro de Apocalipsis fue escrito en días de gran aflicción para los cristianos y se torna más significativo en tiempos que han de ocurrir, así como aquellos. Juan estaba en la isla de Patmos, hemos leído. Se trata de una pequeña isla a unos 15 kilómetros de largo de norte a sur y no más de 9 kilómetros de ancho, situada a unos 55 kilómetros al sudeste de Mileto. Está formada por colinas volcánicas rocosas. El apóstol estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y esto lo leemos en el versículo 9. Esto no significa que hubiera ido a la isla a predicar el evangelio. Una paráfrasis correcta sería: por proclamar el mensaje de Dios y dar testimonio de Jesús. Por eso estaba allí desterrado. Las pequeñas islas del mar Egeo eran utilizadas por los romanos como lugares de destierro para los prisioneros políticos. Una comparación de Apocalipsis 6, versículo 9 y Apocalipsis 20, versículo 4 mostrará que el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios y el testimonio se usan en relación con la persecución de los cristianos. Voy a leer estos dos versículos citados para que tengamos mejor la idea de lo que aquí se está queriendo decir. Capítulo 6, versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Allí está, por el testimonio que tenían. Y en el capítulo 20, verso 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bendito sea Dios. Así que vemos entonces que esta frase aquí Juan está utilizando también se usa más adelante en estos textos leídos. Hablando de la opresión de Domiciano, allá en el año 95 después de Cristo, Eusebio escribe lo siguiente: en esta persecución, según la tradición recibida, el apóstol y evangelista Juan, que aún vivía a consecuencia de su testimonio de la palabra divina, la palabra de Dios, fue condenado a habitar en la isla de Patmos. Dice también: pero después que Domiciano hubo reinado 15 años y Nerva le sucedió en el gobierno, el Senado romano decretó que aquellos que habían sido expulsados injustamente retornaran a sus hogares y les fueran restituidos sus bienes. Fue también entonces cuando el apóstol Juan retornó del destierro y se estableció en Éfeso, según una antigua tradición de la iglesia. Pareciera que los tiempos de tribulación a menudo preparaban la escena para la revelación de Dios al hombre. Bludmer hace esta observación: en el exilio, Jacobo vio a Dios en Betel. En el exilio, Moisés
vio a Dios en la zarza ardiente. En el exilio, Elías oyó el silbo quieto y delicado donde estaba Dios. En el exilio, Ezequiel vio la semejanza de la gloria del Señor. Y esto junto al río Quebar. En el exilio, Daniel vio al anciano de días. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. Así que bueno, esto es bien interesante, pero continuaremos en la próxima enseñanza. Dios les bendiga. Esta serie